Hola, ¿qué tal? Te traemos las soluciones de la semana 14 sobre problemas de razonamiento lógico basados en álgebra. Comencemos. En el primer ejercicio nos plantean lo siguiente: 4 veces un número es igual al número aumentado en 30, entonces el cuadrado del número es... Bueno, de aquí a partir de esos ejercicios para adelante vamos a revisarlos con dos formas de solucionar. Primero vamos a ver cómo lo haríamos por cotejo, que es como prueba y error, es decir, ver cuál de las opciones cumple con lo que está pidiendo el ejercicio, lo cual requiere también la habilidad de darnos cuenta de la lógica del ejercicio, así que es perfectamente válido y en realidad no se está haciendo ningún tipo de trampa, más que simplemente aprovecharse de que ya me dan una serie de opciones y yo puedo ejecutar esta forma, ¿sí? Y luego de eso veremos la manera formal de hacerlo, que es con un planteamiento algebraico. Entonces empecemos con la primera forma. Por cotejo, tengo que darme cuenta cómo va el ejercicio. Me dice en primer lugar que el cuadrado del número es, con lo que yo me doy cuenta o me percato que estas opciones que están aquí, A, B, C y D, deben ser cuadrados porque se supone que es un número elevado al cuadrado. Por lo tanto, analizo lo siguiente. La opción A es el cuadrado de 10, 10 por 10 da 100. Y la opción D es el cuadrado de 20, 20 por 20 da 400. Las opciones B y C no corresponden a cuadrado, con lo cual he eliminado inmediatamente dos opciones. De ahí me doy cuenta de cómo va la lógica del ejercicio. Me dice 4 veces un número es igual al número aumentado en 30. Tengo que entender que 4 veces un número significa multiplicar por 4 y decir aumentado en 30 significa que le estoy sumando 30. Aquí la importancia de poder traducir el lenguaje normal, natural, común al lenguaje matemático para reconocer esto. Entonces me pongo a analizar. En primer lugar, como estos números están al cuadrado, yo tengo que ir al número original, porque eso me pide el número original y luego me pide que el cuadrado de ese número es. Por lo tanto, aquí, como ya analizamos, la raíz cuadrada de 100 es 10, así que estamos tratando con el número 10. 4 veces el número es igual al número aumentado en 30 se expresaría de esta manera. 4 por 10 debe ser igual a 10 más 30, lo cual es correcto. Entonces ya habría encontrado mi solución. De todas maneras voy a comprobar el literal D. 20 sería el número aquí, donde 4 por 20 me da un número igual a 20 más 30 me daría otro número, me daría 80 igual a 60, lo cual no correspondería. Por lo tanto, sé que la opción es 100. Pero ¿cómo lo plantearíamos de manera algebraica? Entonces, en álgebra hemos repasado en el video anterior donde se ve las bases conceptuales de esto, que deberíamos en primer lugar escoger qué va a hacer X. Entonces, yo voy a escoger inmediatamente, no hay otra posibilidad en este ejercicio que escoger que el número desconocido va a ser X. Si el número desconocido es X, entonces yo tengo que simplemente ver cuál es la igualdad. La igualdad prácticamente está dicha aquí, así que solo tengo que traducirla. 4 veces un número es igual al número aumentado en 30, que se escribiría así: 4 veces el número 4x es igual al número aumentado en 30, x más 30. Luego es cuestión de resolver. En esta parte voy a ser enfático en sostener que lo que buscamos es eficiencia, así que tenemos que ser capaces de hacer estos procesos mentales de la manera más rápida posible, con la menor cantidad de anotaciones. Entonces, aquí por ejemplo, puedo ver que rápidamente yo voy a pasar la X que está con signo positivo, por lo tanto sumando acá pasaría a restar, por lo que yo tendría 4X menos una X es 3X, e inmediatamente después yo me doy cuenta que este 3 que está multiplicando pasa a dividir, por lo que no gasto tiempo anotando eso, sino que inmediatamente ya sé que el número es 10. Entonces sé que X es 10, pero un momento, no hay ninguna respuesta que me dé 10. Entonces yo tengo que recordar que el ejercicio me está pidiendo el cuadrado del número. Por lo tanto, es el cuadrado el que me pide, así que 10 al cuadrado es 100 y habremos hallado la respuesta. ¿Cuál es el método que debemos elegir? Si por cotejo o el método algebraico. Dependerá de cada ejercicio y dependerá de con cuál nos sintamos más cómodos. No es que uno sea mejor que el otro definitivamente. Bueno, de la manera formal definitivamente debe ser algebraico. Sin embargo, con fines prácticos,
yo voy a hacerlo por el lado por el que más me acomode o me sienta cómodo de hacer. Además, dependiendo del ejercicio que se me presente, muchas veces me convendrá hacerlo de una forma y otras veces de otra forma. Solamente la experiencia y la práctica y su conocimiento personal le permitirá saber cuál es la forma en que más rápido va a resolver un determinado ejercicio de acuerdo a su propia comprensión. Vamos con el ejercicio número 2. Me dice hallar 4 números cuya suma sea 90. El segundo es el doble del primero, el tercero es el doble del segundo y el cuarto es el doble del tercero. ¿Cuáles son esos números? Analicémoslo por cotejo. Debemos analizar de qué trata este ejercicio. Entonces yo me voy a dar cuenta que se llama hallar, dice hallar 4 números. ¿Cuáles son esos números? Están puestos aquí. Entonces básicamente tengo que ver cuáles de estos números se adaptan a las condiciones del ejercicio. Yo me voy a dar cuenta que dice el segundo es el doble del primero, el tercero es el doble del segundo y el cuarto es el doble del tercero. Por eso me doy cuenta que el literal D no cumple esta última parte, que del cuarto número debe ser el doble del tercero. Así que puedo irla descartando. Mientras tanto, con las otras opciones lo único que tengo que hacer es sumarlos a ver si da 90. Entonces la primera suma me da 120, la segunda suma me da 700, no creo que sea 750 y hay un error. La segunda suma me da otro valor y la tercera suma sí me da 90. Por lo tanto, entonces la respuesta es el literal C definitivamente. Ahora vamos a ver el ejercicio 2 de la manera algebraica. Me dice hallar 4 números cuya suma sea 90. Entonces yo debo elegir la X. La X será el primer número, para que de esta manera sea mucho más fácil hacer los demás. Si el primer número es la X, el segundo número será 2X porque es el doble del primero. El tercer número será el doble del segundo, así que será 4X. Y el cuarto número será el doble del tercero, 8X. De esta manera simplemente lo que tengo que hacer es sumarlos e igualarlos a 90. Mentalmente puedo hacer esta suma, 1 más 2 más 4 más 8, y tengo la igualación 15x igual a 90. Inmediatamente este 15 sé que voy a pasar a dividir acá. Si no puedo dividir 90 para 15 rápidamente, puedo hacer simplificación. Puedo sacar, por ejemplo, lo que más me conviene aquí, sacar la quinta 3 y la quinta, o podría sacar incluso la tercera, depende cómo me acomode. Puedo sacar la tercera 5, la tercera 30 y luego se me hace más fácil sacar la quinta de 5, 1, la quinta de 30, pues tenemos que es 6. Una vez que yo tengo este valor, ya sé que el primer número que representa X va a ser 6, por lo tanto el segundo número será 12, el tercer número será 24 y el cuarto será 48, porque simplemente reemplazo la X aquí, 2 por 6, 4 por 6, 8 por 6. Eso me da como respuesta el literal C. En el ejercicio 3 tenemos algo un poquito más interesante y que puede causar confusión de la manera algebraica, pero como primero lo vamos a revisar de cotejo, tenemos que entender lo siguiente. Por cotejo vamos a analizar esto. En primer lugar, me está diciendo cuál es la edad de Cristina. Eso me revela a mí que las opciones pertenecen a la edad de Cristina. Cuando se refiere a 16 años, 24 años y las demás, se refiere a la edad de Cristina. Por lo tanto, tengo que tener en mente eso, que las opciones hacen referencia a la edad de Cristina. Así yo voy a decir la edad de Cristina hoy. Además, el ejercicio me habla de una edad hoy y una edad dentro de 16 años. Entonces me conviene también pensar en 16 años cuánto tendrá. Entonces yo lo voy a organizar de esta manera. Cristina hoy cuánto tiene. Con base en eso puedo calcular la edad del padre hoy. Como me dice que la edad de Cristina es 1/3 de la edad del padre, entonces, como ya aprendimos a hacer esto, el padre será 3 veces más que Cristina o el triple. Por lo tanto, para hallar la edad del padre yo voy a multiplicar por 3 la edad de Cristina, o sea, la opción. Luego, en 16 años, para saber qué edad va a tener Cristina en 16 años, yo le sumo 16 años a la edad actual de Cristina. Lo mismo pasa con el padre. Finalmente, tengo que hacer la comparación. Si me dice que en 16 años Cristina va a tener la mitad de la edad del padre, debo comparar si estos valores en 16 años van a corresponder a la mitad. Empecemos entonces.
Si Cristina tiene hoy 16 años, el papá hoy tendrá 48 años. En 16 años sumamos 16 más 16, 32, Cristina tendrá 32 y el papá 48 más 16, 64. Finalmente comparo. 32 es la mitad de 64 o lo que es lo mismo, 64 es el doble de 32. Resulta que sí, entonces prácticamente ya tendría la respuesta hallada a la primera. Sin embargo, siempre es conveniente para estar seguros revisar las demás. Yo veré que en la opción B me da 72 la edad del padre, 40 la edad de Cristina en 16 años y 88 la edad del padre en 16 años. Y no corresponde a la mitad. Lo mismo si hago la opción C, tendré que la edad del padre actualmente tendría que ser 108 años. En 16 años Cristina tendría 52, el padre tendría 124 y no corresponde a la mitad. Finalmente, con 48 años los números se disparan, el papá tendría que tener 144 hoy, Cristina en 16 años tendría 64 y el papá 160 años, que tampoco corresponde a la mitad. Así que habremos hallado cuál es la opción que satisface el ejercicio. La A. Veamos la solución algebraica. Aquí tengo que, en primer lugar, como ya sabemos, elegir cuál será X. Aquí yo tengo tanto la edad de Cristina como la edad del padre. Puedo elegir cualquiera de las dos, pero debo tomar en cuenta que me está preguntando la edad de Cristina. Ya habíamos visto antes que yo puedo elegir cuál será X dependiendo de la forma del ejercicio y la conveniencia que me dé esto. En este caso, sin mayor explicación, voy a elegir la edad de Cristina como X. Una vez que tengo la edad de Cristina, tengo que preguntarme entonces en el segundo paso, en función de X, los demás valores, ¿cómo se definen? En este caso, el otro valor es el del padre. Entonces, como me dice que el papá, la edad de Cristina es 1/3 que la del papá, yo tengo que verla en sentido contrario. Entonces, el papá tiene 3 veces más o multiplicado por 3 la edad de Cristina. Así que la edad del padre será 3X. Ahora bien, lo siguiente sería plantear la igualdad. Pero esta igualdad me resulta un poquito dificultosa porque no está, como en los ejercicios anteriores, tan sencillo de ver que yo simplemente igualo a algo. No, esta igualdad es un poco más compleja. Lo que tengo que entender es que la igualdad se va a dar cuando me diga que dentro de 16 años será la mitad. Es decir, la edad de Cristina va a ser igual a la edad de la mitad del padre. Pero para que se me haga más sencillo, debo tener claro cómo se representará la edad de Cristina y del padre dentro de 16 años. Entonces, dentro de 16 años, la edad de Cristina será X más 16, ya que si X es la edad de Cristina, en 16 años será X más 16. Y el padre, si el padre hoy es 3X, en 16 años será 3X más 16. Ahora, lo único que yo tengo que plantear es, si estos son los datos en 16 años, entonces quiere decir que esta Cristina en 16 años debe ser igual a la mitad de la edad del papá. Y eso se plantearía de esta manera. Edad de Cristina, si ven, X más 16, es igual a la mitad, toda la edad del padre dividida para la mitad. Fíjense muy bien, edad de Cristina es igual a la mitad de la edad del padre. Queda clarísimo de esa manera. De ahí tenemos que utilizar mis habilidades de resolución de problemas algebraicos para aplicar esto. Sabemos que si un número está dividiendo, lo principal que debería hacer es deshacerme de la fracción. Entonces, como un número está dividiendo a todo este término, entonces este pasa a multiplicar, pero a todo, ¿sí? Una aclaración, si tuviera, por ejemplo, este más 16 acá afuera, tuviera 3X sobre 2 más 16, yo no puedo pasar el 2 hasta acá por prioridad de operaciones. Mientras hayan sumas, yo no puedo pasar una división o una multiplicación porque las multiplicaciones y divisiones necesitan ser resueltas antes que la suma. Ahora, aquí, ¿por qué sí puedo? Porque resulta que todo este término que está arriba está funcionando como un solo término sobre 2. Por eso ahí sí puedo pasar esto. Pero cuando esto paso por prioridad de operación, afecta a todo el término de la operación inferior, que es la suma aquí. Por lo tanto, yo tengo que verlo directamente. En lugar de estar poniendo 2 paréntesis X más 16, que me haría gastar tiempo, directamente yo digo 2 por X es 2X y 2 por 16
sería 32 y tendría directamente este planteamiento. 2x más 32 igual a 3x más 16. Igualmente, para ahorrarme la mayor cantidad de pasos posible, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo pasar este 3 para acá y sé que va a ser 2x menos 3x, me va a quedar menos x. 2 menos 3 sería menos 1. Y este 32 al pasarlo acá pasa con negativo y me va a salir 16 menos 32, me quedará menos 32. Así, de esta manera. Entonces 2 menos 3 menos x y 16 menos 32 menos 16. Ahora, yo puedo cambiarle de signo a toda la ecuación sin ningún problema, así que tendría x igual a 16. Y revisemos. 16, x es igual a 16, por lo tanto, si x es la edad de Cristina, resulta que se refiere a que la edad de Cristina va a ser 16. Y como el problema me pide precisamente la edad de Cristina, directamente he encontrado la solución de manera algebraica. En este ejercicio me dice, si tengo como mascotas perros, gatos y canarios, y además si todos son perros menos 8, todos son gatos menos 5 y todos son canarios menos 7, ¿cuántos perros tengo? Revisemos la solución por cotejo. Lo primero que tengo que entender es que me está diciendo cuántos perros tengo. Por lo tanto, este valor que está aquí corresponde a los perros. Serán 2 perros, serán 3 perros, serán 4 perros, serán 5 perros. Lo siguiente que tengo que entender es que todos son perros menos 8, todos son gatos menos 5. Lo cual quiere decir que este todos son perros menos 8 me hace ver cuántos animales en total hay. Por ejemplo, si yo sé que hay 4 perros, entonces más 8 que no son perros me harían un total de 12 animales. Basado en eso voy a mi análisis. Entonces, si la opción es perros esto, yo tengo que analizar cuántos animales en total serán, sumando 8 a la opción. ¿Cuántos gatos serán? Yo tendría ya la opción de cuántos animales hay, le resto 5 y tengo gatos, le resto 7 y tengo canarios. Finalmente yo tendría que ver que una vez que he juntado perros, gatos y canarios, yo tengo que sumar para ver si dan la suma correspondiente coincidiendo con el ejercicio. Empecemos. Veamos aquí. Si fueran 2 perros y el resto serían 8 animales, en realidad tendría 10 animales, con lo cual yo tendría 5 gatos y 3 canarios, dado esto, porque como todos son gatos menos 5, entonces tendría 5 gatos, y como todos son canarios menos 7, entonces tendría 3 canarios. Ahora, si yo sumo 2 más 5 más 3, me va a dar 10, por lo tanto coincide con el número de animales del ejercicio y todo está coherente. En el segundo caso, en cambio, tendría que son 11 animales, tendría 6 gatos, 4 canarios. Si yo sumo 3, 6 más 4 da 10, más 3 son 13 y no coincide con el 11, por lo tanto no coincide. Igual con los otros datos, yo veo que tengo 4 más 7 más 5, no coincide con 12, y finalmente tengo 5 más 8 más 6, no coincide con 13. Y así habría dado con la solución de manera muy rápida. La solución es 2. Pero veámoslo de manera algebraica. Muy bien. Lo primero que tengo que hacer, como ya saben en el algebraico, primer paso, decidir cuál es la X. Y aquí nos podemos confundir. Yo digo, la X puede ser perros, puede ser gatos, puede ser canarios. Está un poco difícil. Pero si analizamos con detenimiento, hay otro dato que menciona. Y este dato es todos. Todos son perros menos 8, todos son gatos menos 5 y todos son canarios menos 7. Por lo tanto, aquí la que es llamada a ser X es todos los animales. Así que si todos los animales son X, se me hace más fácil plantear que perro sería X menos 8, gato sería X menos 5 y canario sería X menos 7. De esa manera yo puedo plantear que la suma de todos los animales va a ser X. Se ve algo extraño, pero no es difícil de dilucidar. Ahora, si yo agrupo esto mentalmente, yo tengo que aquí tengo una X, 2X, 3X, menos esta X que pasaría aquí, mientras sumo los de acá y los paso al otro lado. 8 más 5 más 7. Les digo más porque este menos es el que se va a cambiar el signo a lo que pase allá. Entonces tengo que tener la capacidad de verlo eso de manera inmediata. Así que sumo perros, más gatos, más canarios. Veamos cómo está aquí. Entonces ahí tengo. Y si los junto tendría 2x es igual a 20, ¿sí? Mírenlo por favor. 1, 2, 3, menos 1, 2x.
8 más 5 más 7 son 20, que pasa al otro lado con 5 signos, o dirías menos 8 menos 5 menos 7 da menos 20, que pasa como más 20 y quedaría 2x igual 20. Luego sé que este 2 pasa a dividir y tengo que x es igual a 10. Ahora, no hay ningún valor que diga 10. Aquí hay una cosa que tengo que reflexionar. Cometemos frecuentemente el error de pensar que la x que hallo es la respuesta. Si tuviéramos la mala suerte de que justo hubiera una opción que diga 10, puedo cometer el error de, como salió 10x, señalar que 10 es la respuesta. No se olviden que los últimos pasos siempre es confirmar qué significa la x. La x significa todos y lo que me está pidiendo es perros. No todos, sino perros. Por lo tanto, yo tengo que ver cuántos perros hay. Me dice que hay x menos 8. Si x vale 10, entonces los perros son 10 menos 8, 2. Y así habré hallado la respuesta. En el último ejercicio, me pregunta si el lado de un cuadrado es 5 centímetros más largo que el de otro cuadrado y las áreas de los cuadrados difieren en 105 centímetros, entonces el lado del cuadrado más pequeño mide. Vamos a hacerlo por cotejo. Tengo que ver que me está hablando del lado del cuadrado más pequeño, por lo tanto las opciones corresponden al lado más pequeño. Y si me dice que el cuadrado más grande es 5 centímetros más grande, por lo tanto yo solamente deberé sumar 5 al cuadrado más grande para tener cuál es el lado del cuadrado más grande más bien. Por lo tanto, aquí tengo mi tabla para hacer el análisis. Entonces, las opciones son el lado del cuadrado más pequeño. El lado del cuadrado más grande lo obtendré sumando 5 a la opción. Mientras que la otra cosa que tengo que analizar es que dice que las áreas de los cuadrados difieren en 105. Eso es una resta. Por lo tanto, lo siguiente que tengo que analizar es, una vez que tengo el lado del cuadrado pequeño y el lado del cuadrado más grande, ¿cuánto medirían sus áreas? Recuerden que el área se saca de un cuadrado elevando precisamente al cuadrado o multiplicando por sí mismo, el mismo lado por sí mismo, ¿no? Y lo que comprobaría es que si efectivamente la resta de esto da 105 centímetros. Comencemos con la opción 1. Si el lado del cuadrado pequeño fuera 5, el lado del cuadrado grande sería 10 y las áreas serían 100 y 25, lo cual da 75. Vemos que el ejercicio me pide que sea 105, por lo tanto no coincide. Si fuera 7, el cuadrado más grande sería 12, las áreas serían 144 menos 49, que restadas darían 95, tampoco coincide. La siguiente opción, si el cuadrado pequeño fuera 13, el grande sería 18, la resta de sus áreas daría 155 y no coincide. Finalmente, si el cuadrado pequeño sería 8, el lado del cuadrado pequeño sería 8, el lado del cuadrado grande sería 13, sus cuadrados serían 169 y 64, cuya resta da 105, que vemos que coincide con el ejercicio, y esa sería entonces nuestra respuesta, el literal D. Veamos ahora cómo es el análisis algebraico de esto. El análisis algebraico sería de la siguiente manera. Primero elijo cuál es la x, es lo principal, lo primerito que tengo que hacer. Yo puedo elegir a la x, podría en realidad, hagamos un análisis interesante aquí. En realidad, si yo me pongo minuciosamente a ver, hay varias cosas que puedo elegir como x. Puedo elegir, por ejemplo, al área del cuadrado grande, al área del cuadrado pequeño, al lado del cuadrado grande, al lado del cuadrado pequeño. Realmente tengo 4 opciones aquí. Pero como vemos, me conviene en realidad elegir el lado del cuadrado pequeño por varias razones, ¿ya? Pero una de las principales es porque coincide directamente con lo que me está pidiendo y no me va a generar hacer algún cálculo que me resulte complicado. Así que el lado del cuadrado pequeño será x. Si el lado del cuadrado pequeño será x, vamos al segundo paso, definir los otros datos en función de x. Entonces, el lado del cuadrado pequeño es el lado del cuadrado, un cuadrado es 5 centímetros más largo que otro. Por lo tanto, puedo deducir que el lado del cuadrado grande va a ser x más 5. Otra cosa que intervienen aquí son las áreas. Por lo tanto, puedo también tener que anotar las áreas. El área del cuadrado pequeño será x al cuadrado, mientras que el área del cuadrado grande será x más 5 al cuadrado, como puedo analizar en este ejercicio. Entonces, en este punto, lo que tengo que hacer simplemente es ver cuál será la igualdad. Cuando me dice difieren,
se habla de diferencia y una diferencia es una resta, es una de las cosas que tengo que recordar. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es el área del cuadrado más grande la tengo que restar de la pequeña y quedaría así. Cuadrado grande, área de cuadrado grande menos área de cuadrado pequeño daría 105. Ahora sí, a desempolvar un poco mis conocimientos de productos notables y factorización. Entonces, ¿cómo se aplica aquí a un cuadrado, al cuadrado de un binomio? Debemos recordar que para resolver el cuadrado de un binomio se hace el cuadrado de la primera y más o menos, dependiendo de lo que esté aquí, el doble de la primera por la segunda y el cuadrado de la segunda. Así tendremos que, resolviendo esta parte, para unir con esto, tendré entonces x al cuadrado, cuadrado de la primera, el doble de la primera por la segunda, 2 por 5, 10 por x, 10x, más el cuadrado de la segunda. Y este menos x al cuadrado es porque ya estaba aquí, simplemente hemos destruido paréntesis. Ahora, para nuestro siguiente paso, nos vamos a dar cuenta que aquí hay algo muy conveniente. Esta x al cuadrado se va a restar con esta x al cuadrado, anulándose mutuamente. Mientras este 25 va a pasar a restar a 105 y este 10x quedaría aquí. 10x es igual a 80 porque 105 menos 25 son 80. De ahí este 10 pasa a dividir a 80 quedando x es igual a 8. Entonces, 8 es la respuesta. Bueno, no nos emocionemos hasta analizar. 8 significa el lado del cuadrado pequeño. Y como la pregunta es el lado del cuadrado pequeño, entonces puedo estar seguro que la respuesta definitivamente sí es 8. Bueno, esto ha sido todo con respecto al repaso de estos ejercicios. Para la siguiente semana tenemos una nueva tanda de ejercicios que va a ser publicada y la resolveremos de esta misma manera antes de entrar a una nueva temática. Muchas gracias por su atención.